Espero que les haya gustado. Y bueno, el año pasado no la pudimos tener por un problemita, y bueno, y hoy hace su arribo a esta hermosa diplomatura Ana María Fernández, con quien para nosotros es un enorme placer tenerla, porque bueno, yo vengo de la Facultad de Psicología de la UBA, como quienes formamos esta diplomatura, casi todos, y bueno, y la verdad que Ana fue siempre, para quienes militamos, aparte en la facultad y en la universidad, por aquellos años, estoy hablando hace 20 años atrás, Ana siempre fue un faro, alguien digamos, que siendo estudiante nos recibía en su casa, siendo titular de cátedra, para pensar políticamente la facultad, junto con otros docentes titulares, con Alicia y con, bueno, no quiero nombrar a todos o a todas, la verdad que nos enseñó muchísimo, digamos, sobre política y sobre subjetividad de época. Yo personalmente cursé, me acuerdo, la materia de género hace 20 años, cuando había 3 comisiones, ahora debe haber 108. Y bueno, era tanto grupos como género, unas 2 materias que para mí en lo personal me marcaron mucho en ese intento, digamos, de cruzar lo político, el psicoanálisis, el género, la subjetividad de época, que es una apuesta obviamente al pensamiento, en una facultad que a veces escasea un poco, y que bueno, que la verdad que es un placer enorme, Ana, tenerte acá. Quizás hice una presentación más personal que tus lauros históricos y todos los libros que escribiste, pero bueno, es un gustito que me doy, después de que no viniste el cuatrimestre pasado y que tenía muchas ganas de que vengas. Así que, bueno, bienvenida y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Yo también me quedé con ganas el año pasado, pero bueno, me parece que ahora ya no recuerdo bien, pero creo que justo sí, estuve con una pequeña descompensación, depresión y todo eso, Sí, sí, sí. esto fue. Pero que me exigió bajar el ritmo, así que no pude, ya teníamos el programa, la bibliografía, estaba todo armado, pero bueno, lamentablemente tuve que bajar algún cambio, 2 por 3 la realidad me obliga a eso, porque yo voy tomando, en el entusiasmo voy tomando actividades, pero bueno, me da mucho gusto estar acá. ¿Cómo funcionamos? ¿Hacemos cuánto tiempo de exposición, debate, o hablo yo todo el tiempo? ¿Cómo estilan? Mira, hay primero que vos expongas, y después hay dos modos de intercambio. Uno es por chat y otro es que puedan interrumpir con algún comentario. Así que los chats los vamos leyendo nosotros, si querés, ahí con Juan Manuel. Bueno, Y bueno, si hacen algún comentario, alguna consulta en vivo, la tomamos, digo. Sí, por ahí pueden perfecto, escribir en el chat que tienen una consulta y abrimos micrófono. claro. Sí, sí, eso ustedes lo manejan como sea el hábito de la casa, digamos, ¿no? Bueno, hoy vamos a trabajar algunas cuestiones que hacen a las tensiones psicoanálisis, feminismos, psicoanálisis, estudios de género, que sería el brazo intelectual de los feminismos, porque a lo largo de mediados del siglo XX en adelante se fueron produciendo cuestiones tanto epistémicas como conceptuales, como políticas muy interesantes, y han ido cambiando las modalidades que fueron adquiriendo esas tensiones. Yo trabajo estos temas desde fines de los 70, he escrito muchas cosas. Actualmente acaba de salir un libro mío que se llama Psicoanálisis,
de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI, que es una recopilación de todos esos, bueno, de todos no, pero de los escritos que más han abordado estas tensiones, y también, bueno, algunas cosas actuales que estaban inéditas. Y fue un libro que yo dudé mucho en la decisión de publicar, de armarlo, porque hay toda una reconstrucción que hubo que hacer, y la gente más cercana, sobre todo las chicas más jóvenes, insistían mucho que era muy importante que pusiéramos en un volumen toda esa trayectoria. Yo pensaba, pero ¿en qué puede interesar cosas escritas en 1980? Aún las cosas de la clínica, otros eran los pacientes, otras las preocupaciones, otro lenguaje, el lenguaje de época con el que pensábamos el psicoanálisis, ¿no? Bueno, y para mi sorpresa, aún los textos más antiguos siguen teniendo actualidad. Esa es una gran pregunta que yo me hago. En la misma línea de mostrar cómo ha sido una historia de producción conceptual, es que puse para la bibliografía, no sé si tuvieron tiempo de leer, pero elegí dos textos bien antiguos. Uno, la historia de la histeria, o histeria de la historia se llama, con ese juego de palabras, que fue escrito en realidad todavía en dictadura, se publicó en 86, 84 en la revista de psicología de la Asociación de Psicólogos. Fue muy importante la resistencia de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y ahí, bueno, desaparecieron a Beatriz Perocio, que ya era la presidenta de la FEPRA, y había que tener mucho coraje para que después de la desaparición de Beatriz agarrar la presidencia, ¿no? Y lo hizo Hugo Besetti, que mantuvo también la producción de la revista, que en aquellas épocas era la revista de consulta de todos nosotros. Así que, y él también, aunque sabía que yo estaba un poco tabicada, igual me empezó a publicar enseguida en la revista. Hay mucha historia que tiene que ver con muchos temas, pero que lo que los une, me parece que es haber hecho, si ustedes me permiten, yo diría, haber hecho de la resistencia del pensamiento método, ¿no? Esto implica en muchos de nosotros, me cuesta muchísimo el inclusivo, en muchos de nosotros, y ha hecho, hacer de la resistencia método ha implicado una actitud existencial que Foucault llamaba de desujeción intelectual. Van a ver a lo largo de la clase a qué me estoy refiriendo. También les puse una bibliografía, además de la bibliografía restringida, son dos textos, este que decía Historia de la histeria o Histeria de la historia, y otro que se llama Hacia los estudios transdisciplinarios de la subjetividad. Ahí la tensión es entre unidisciplina, transdisciplina. Cuando digo tensión, estoy hablando de la productividad de una tensión, no de una crítica. Cuando no se sostiene la tensión, te quedás en uno de los polos de la tensión. Y ahí perdés el tensionar que produce nuevo conocimiento, sería, ¿no? Entonces hace tiempo que yo pienso que el enfoque, por lo menos para mí, es transdisciplinario. Suelo decir que sin psicoanálisis no puedo pensar nada, pero solo con psicoanálisis puedo pensar poco.
Entonces, eso exige una epistemología, porque si no sería una especie de pegatina de distintas cosas, y exige un método de trabajo que he ido desarrollando a lo largo de los años, otros también, en relación a las cuestiones de cómo hubo un momento donde las feministas empezaron a interesarse allá por principios de los 70 en las principales ciudades del mundo académico, por supuesto europeo, anglosajón, etcétera, feministas que empezaron a ver que el psicoanálisis ya no tenía esa percepción que tenían las feministas contemporáneas a Freud, sino que podía ser una herramienta fundamental para pensar la opresión de las mujeres en el plano de la subjetividad. Y a su vez, algunas psicoanalistas empezaban a interesarse por la interpelación que los feminismos habían hecho al psicoanálisis. Ese es un periodo muy gas. Si a mí me preguntaran quiénes han sido las autoras que más te abrieron la cabeza en relación a la atención, al comenzar la lectura crítica del psicoanálisis, diría, sí, no pueden dejar de leer Lucy Garay si les interesa pensar la cuestión del género. Una psicoanalista lacaniana, discípula de Lacan, inteligentísima, que a mí me dio las primeras claves de que ahí había una cuestión epistemológica. Y otra psicoanalista importantísima es Emilce Dio Bleichmar, cuñada de Sylvia Bleichmar, a quien seguramente todos han leído, que vive en Europa desde la dictadura, vive en España, que escribió un libro que nos llegó ya a los principios de la democracia, que se llama El feminismo espontáneo de la historia, que también es un desmenuzamiento del pensamiento, en ese caso freudiano, y también ha escrito cosas, análisis crítico de las teorías de Lacan, pero lo que tienen de interesante Lucy Garay y Emilce Dio Bleichmar es que son pensadoras de adentro del psicoanálisis, mirando su propia disciplina desde lo que el psicoanálisis no pudo ver de la cuestión de género. Por supuesto, hay muchísimos autores y autoras del mundo del feminismo y la teoría política, pero estas me parece que tienen la capacidad de abrirte interrogación, ¿no? Bueno, les decía, ¿cómo surgen los estudios de género que empiezan a interpelar al psicoanálisis? Quiero aclarar que cuando digo interpelar, estoy diciendo abrir pregunta. Y en esto me diferencio de algunas corrientes que piensan que la tensión psicoanálisis-feminismos es una disputa. Con lo cual, ubica la cuestión en una... si a vos te están disputando algo, tenés que defenderte. Y no se trata de defenderse, y ya está todo dicho, y lo dijo Freud, y lo dijo Lacan, y entonces es verdad, sino que es lo más interesante en tomar el desafío de la interpelación. Por otro lado, les digo también que yo hace 40 y pico de años que escribo sobre esto, no solo sobre esto, me hubiera aburrido, pero bueno, de esto, y trato el método de la lectura crítica
llevó mucho tiempo, porque no es cuestión, esto no me gusta, esto me incomoda, qué machista, no, hay que pensar. Y la lectura crítica tiene que ser un método de trabajo. Y ese método de trabajo que llevó tanto tiempo y que fue produciendo primero la deconstrucción, pero después, al levantar aquellas cuestiones que no podían verse, que no podían pensarse, empieza la reconceptualización. Entonces, uno necesita escribir sobre que no pudieron pensarse antes, etc. Y eso sin duda implica, como decía al principio, un trabajo de intelectual, como diría Foucault, en algunos casos toda una parresía, pero el trabajo de ir desarmando la episteme por la que la teoría es hablada, y de ir como luego pudiendo reconstruir conceptos, es un trabajo de una enorme amorosidad la teoría. Eso no se hace desde la disputa. Y esto es político también. Entonces, ¿cómo van surgiendo los estudios de género en los académicos de Europa, Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica? Colombia fue uno de los primeros países que tuvo posgrados de género, en esa época estudios de la mujer. ¿Qué pasaba? En las importantes universidades de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, profesoras con ya mucho prestigio en su disciplina se iban haciendo. Era el auge del feminismo de los 70, la segunda ola, como se llamó, la primera, la de las sufragistas. Y como son muy académicos, muy democráticos, si una profesora llena de premios y altos cargos académicos proponía un seminario, no había quien dijera que no, porque ella pivoteaba sobre su prestigio previo, digamos. Eso fue muy interesante. Bueno, conmigo pasó algo parecido en la facultad. Cuando me dijeron que sí, en el 87 y armamos la cátedra de género, no tenían ni idea de qué se trataba. Después trataron de que la cerrara la cátedra, porque ahí nos mantuvimos con Débora. Bueno, pero volviendo. Entonces, los feminismos habían largado una pregunta que nos llevaba a cada disciplina a preguntarse esa pregunta en el área unidisciplinaria. La pregunta era, ¿por qué la diferencia sexual implica desigualdad social? Entonces las antropólogas tenían que pensar en su disciplina, hablaba de la diferencia y desigualdad. Las filósofas lo mismo, las sociólogas, las lingüistas, ni hablar, que fueron pioneras. Ahora tenemos el inclusivo, pero las inglesas, que eran muy pícaras, habían armado allá por fines de los 60, principios de los 70, una cosa que le llamaron las políticas del naming, del nombrar. Entonces, por ejemplo, si una feminista era profesora de historia, decían, no, yo no hago history, hago her story. Es decir, his es él, her es él. Y todo lo iban transformando así. Era muy divertido, pero además te mostraba de un modo fatal el sexismo del lenguaje. Bueno, llaman la atención en lo más mínimo, pero ubiquen fines de los 60, ¿no? Entonces, ¿por qué la diversidad sexual implica desigualdad social? Cuando desde el principio, junto a las historiadoras, las filósofas, etc., hay dos movimientos feministas, como les decía hoy, que empiezan a descubrir que el psicoanálisis era una herramienta que había que pensar, adaptar, adoptar, y psicoanalistas que empiezan a interesarse, generalmente con alguna militancia previa, que empiezan a interesarse y son interpeladas por la pregunta, ¿no? Elena
en el 79, Gloria Bonder y un grupo de colaboradoras, entre las que me incluyo, inaugura los estudios de género en la Argentina, los llamados estudios de la mujer en aquel entonces, con el Centro de Estudios de la Mujer. Eso para mí fue un lugar espléndido, porque nos reuníamos, debatíamos, escribíamos borradores, se debatían, empezábamos a hacer grupos con mujeres. Fue un espacio muy interdisciplinario desde el comienzo, y de una mayoría de psicólogas, psicoanalistas, ¿no? Y ese fue como el lugar donde yo llevaba mis primeros escritos para discutir. Siempre hubo un entre algunas, ahora es un entre muchos, ¿no? Pero en aquellos tiempos había un sentido colectivo, aún restringido, la dictadura, etcétera, pero yo no pensar todo lo que pensé sola en mi casa. Esto a veces se pierde, y a veces uno tiene que, le llevan escritos para que dé opinión o corregir, y es como si ese becario, becaria, novel escritor, escritora, se posicionara tipo Freud y yo, Lacan y yo, ¿no? O Heidegger y yo, y todo en el medio. ¿Dónde están los linajes de pensamiento donde fuiste armando tu cabeza, ¿no? Y eso lo da la inteligencia colectiva, que es una cuestión que tenemos que volver a tomar, porque se va a necesitar mucha inteligencia colectiva para salir del brete en el que estamos. En el brete profesional, pero en el brete político, en el brete social, en el brete pandémico, en el brete económico. Así que hay que volver a la vieja usanza de armar espacios colectivos. El capitalismo actual ha tenido muy claro que el aislamiento es un dispositivo de dominio. No me refiero al aislamiento de la pandemia, me refiero al aislamiento social, a la fragmentación del lazo social, etc. Otro momento que para mí fue muy formador fue en los 90, que todo se volvía atrás. Irene Meller, Débora Tajer nos convocaron para armar el foro de psicoanálisis y género, que la cátedra de género, de introducción al estudio de género de psicología, a la que hacía mención Sebastián, fueron armando esos 3 espacios que fueron en los temas de género formando mi cabeza. Ahora, ¿cómo se fue armando para mí esta idea de la lectura crítica? La dictadura había roto muchos espacios de grupos de estudio y demás, pero yo traía las primeras lecturas de Foucault, pero también había pertenecido a aquella generación de colegas que intentaban pensar las articulaciones entre psicoanálisis y marxismo. Todo un toque de época de los principios de los 70, ¿no? Y había ya trabajado, cuando llegué a los temas de género, tenía muy trabajadas las cuestiones más metodológicas de la lectura crítica que había planteado Althusser. Y Althusser tenía una intención cuando escribe Public Capital y demás, que era justamente criticar las formas escolarizadas del marxismo, dogmáticas. Los manuales de marxismo circulaban, porque él entendía que la dogmatización era un enemigo acérrimo de la transformación social que esa teoría pregonaba. Ahora él, que ya
tenía un bastante transitado vínculo con el propio Lacan, que había estudiado mucho psicoanálisis, decía una cosa muy interesante, ¿no? Porque él decía, él se refería al marxismo, pero ya estaba en sus conceptos una enorme conceptualización psicoanalítica, porque él decía, un texto no solo habla por lo que dice, también habla por sus omisiones y silencios. A eso lo llamaba los síntomas del texto. De ahí viene la noción de lectura sintomal. Por eso el libro dice, de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Ya vamos a ver si llegamos a pensar con ustedes esos lapsos fundacionales del psicoanálisis en relación a la pregunta cómo de la diferencia se hace desigualdad, ¿no? Ahora, esta lectura sintomal fue la primera herramienta que yo traía de otro lado, y a lo largo de los años fue complejizándose hasta que pude pensar en términos de un método que llamé de problematización recursiva. ¿Qué quiero decir con problematización recursiva? Que vos abrís un problema, es decir, de un tema le abrís preguntas, tenés un problema conceptual. Trabajás ese problema, vas deconstruyendo el texto que estás analizando. Ahora, en la medida que deconstruís y vas desnaturalizando la base epistémica de la diferencia en la que ha sido pensado, también se te abren dimensiones para reconceptualizar. Este movimiento, que es recursivo porque va y viene, también lo podés desarrollar en investigación, no en un concepto donde vas con instrumentos teóricos al campo, el campo te refuta los instrumentos y recursivamente problematizas y nuevos conceptos porque ese campo así te lo exige. Si no, aplicás las teorías que sabés y lees el terreno con la teoría que ya tenías, no cubrís nada, ¿no? Entonces, esa lectura sintomal que busca escuchar los silencios del texto, se me fue juntando, se me fue articulando con algunas herramientas que ya traía de Foucault. Bueno, después Foucault siguió produciendo hasta los años 84, 85 que muere, pero ya teníamos el nacimiento de la clínica, de historia de la locura, del primer tomo de historia de la sexualidad. ¿Y qué dice Foucault? Foucault en Las palabras y las cosas, texto que gente que lee demasiado ligero supone estructuralista, en Las palabras y las cosas él habla del episteme. Se llama Las palabras y las cosas. Es un largo trabajo sobre la cuestión epistémico-histórica. Habían sido trabajados por Kant como a priori esenciales. El gran coup de force que hace Foucault ahí es pensar los a priori, pero históricos. Esto a su vez a mí me permitía ir pensando las dimensiones sociohistóricas, no solo de la subjetividad, Sebastián hablaba de subjetividad de época, no solo eso. A medida que uno se va adentrando en la deconstrucción de esencialismos, cuestiones ahistóricas, etc., va viendo que las cuestiones históricas están en el nacimiento mismo del psiquismo. Porque si no, una lectura progre diría, hay un psiquismo en sí y una historia social que influye. No se trata de influencia, es mucho más, se trata de inherencia.
¿Mm? Entonces, ¿cómo es la episteme moderna? Ustedes ubican Foucault, hay 3 grandes periodos en Foucault, ¿no? Para decirlo muy rápido. Este, que trabaja la episteme moderna, el Foucault de vigilar y castigar, que trabaja los dispositivos de poder, el disciplinamiento, y el Foucault de la experiencia de sí, el tercer periodo, ¿no? Y la biopolítica, y los textos últimos. En este primer periodo, Foucault está trabajando y dice que la episteme, aquello que es un a priori epistémico, es aquello de lo que no tenemos mucho registro. Pensamos tal cosa porque es así. Este a priori hace que los conocimientos que vas construyendo se inscriban en un orden particular de ordenamiento y definen qué es lo visible y qué es lo invisible de un campo de teorías, un campo de saberes y prácticas. Ahora, esto entonces teníamos que ir a preguntarnos 2 grandes cuestiones. Si esto es lo que una teoría pensar, tenemos que ver en sus silencios y omisiones qué es lo que no pudo pensar, en términos de Heidegger, sus impensados. Y entonces, ¿cómo opera ese episteme con sus a prioris? Estableciendo naturalizaciones, invisibilizaciones. ¿Cómo sería entonces institución subjetiva de las mujeres a la sexualidad femenina, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que se invisibilizó en los elementos fundacionales de este campo de saberes y prácticas? ¿Qué es entonces lo que no pudo ser pensado? Ahora, para poder dar todas estas vueltas, tenemos otra crítica del texto. ¿Qué es la lectura del texto? Es suponer, y en eso él criticaba obviamente al marxismo, es suponer que en el texto de los maestros fundadores hay verdad. El único texto que es verdad es la Biblia. Por eso él le llama, para los creyentes, claro, él le llama lectura bíblica del texto, que es la base de la dogmatización. Si los maestros fundadores dijeron todo lo que es, cuando yo tengo un nuevo problema, tengo que ir a ver qué dijeron los fundadores y decir, eso ya está en la teoría. Con lo cual, la dogmatización, que no es solo dogmatización teórica, es también, y en esto él lo desarrolla muy bien en relación al marxismo, se dogmatizan las teorías y se esterilizan las prácticas. Hay una sola práctica. Ahora, trasladado esto a cómo pensar las cuestiones del psicoanálisis, para dar un ejemplo, alguna de las últimas cosas que he estado escribiendo es sobre el estrago paterno. Ustedes saben que el psicoanálisis ha hablado muchísimo del estrago materno. Entonces uno preguntaría, ¿por qué razón? Si el 90 y pico %, 98, 97, no me acuerdo, de los
abusos incestuosos sobre niños y niñas han sido producidos por el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano mayor, ahí tienen un enorme silencio de la teoría y de la clínica, ¿no? De la teoría de la clínica. Ahí tienen una omisión que tiene un origen histórico, no es una omisión cualquiera, no es un silencio denunciado, no nos dimos cuenta que había que estudiar esto. Es algo fundamental que va a constituir una serie de impensados. Fíjense ustedes, a ver cómo vamos de tiempo, fíjense ustedes que Freud, en muchos historiales, donde el abuso incestuoso había sido cometido por el padre o algún equivalente paterno, altera el historial y pone la gobernanta, un vecino, bueno. En el año 20 y pico, él reconoce en varios casos que había alterado esto y dice que eso no debería hacerse. Ahora bien, miren qué interesante lo que sucede ahí, desde el punto de vista epistemológico, institucional, político, teórico, por donde quieran lo podemos agarrar. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, todos los vaivenes de la teoría de la seducción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando supone que en realidad esta niña no ha sido víctima de un abuso incestuoso, sino que han sido las fantasías de la niña, bueno, por supuesto, ahí no puede escuchar el abuso y la responsabilidad paterna, pero al mismo tiempo que omite la responsabilidad del progenitor, inventa el psicoanálisis, porque puede conceptualizar la realidad psíquica. Esto es lo que yo llamo la paradoja fundacional de la cuestión. Quedan sin poder ser escuchadas las víctimas del abuso realmente acontecido. Quedan afuera de la cuestión. Pero al mismo tiempo que omite y silencia, funda el psicoanálisis. Porque puede pensar un nuevo territorio, impensado hasta entonces, que es la realidad psíquica. Y entonces los sueños, los síntomas, los chistes. Ahora, esto podría no haber sido un problema, porque se transformó en un impensado, un área de las víctimas de abuso. El problema es que no quedó ahí la cuestión. Porque ahí, ¿qué había? Se transformó en un obstáculo epistemológico. Hubo un obstáculo para pensar los abusos realmente acontecidos. Hasta el día de hoy, la escucha vacila cuando escucha un relato de abuso. Entonces, ahí viene, esto queda atravesado por otra cuestión, que es la dogmatización, esto que decía del texto verdad, la lectura bíblica, el autor verdad, ¿no? Ahora bien, en realidad, una teoría de cualquier disciplina siempre va a tener sus impensados, y entonces vendrán otros autores o autoras y podrán pensar lo que había sido un impensado para la generación anterior.
pero si está dogmatizado y está todo dicho en los maestros fundadores, no se puede pensar lo nuevo. Hay un texto de Lazarato maravilloso que se llama Por una política menor, donde él está hablando de las teorías políticas, y dice que la dogmatización hace que esa teoría pierda porosidad, es decir, esa esponja en la que podés pescar lo nuevo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando desde la dificultad que hay hoy para poder pensar todos los universos trans, las infancias trans, los transgéneros, las travestis, todo eso desde una teoría de la diferencia, que es binárquica. Entonces, la cuestión hombre-mujer para los universos trans estalla epistemológicamente. Pero si estoy aferrado al dogma, no puedo registrar que hay que pensar el binarismo de otro modo. El binarismo no desaparece, hay que pensarlo en lógicas de la multiplicidad más que en lógicas de la diferencia, porque el problema de la episteme moderna, que es la episteme por la cual lo diferente se vuelve desigual, es que el binarismo que la sostiene, además del esencialismo, etcétera, no voy a poder dedicarme a todo eso, es que, eso lo dice Heidegger muy bien, lo caracteriza la imagen del mundo y plantea que es la aparición del hombre con mayúscula. Con lo cual, el hombre con mayúscula, dice él, pasa a ser medida de todas las cosas. Entonces, la episteme moderna hace del hombre igual hombre, con lo cual, ¿qué hombre? ¿Qué varón? No todo varón. Blanco, occidental, cristiano, heterosexual, propietario, consumidor, cristiano, etc. Es un varón que hace sinónimo de lo humano, pero que pertenece a lo que, para hablar rápido, diríamos los sectores hegemónicos, los sectores de poder. Aquel que no entre ahí, porque es bisexual, homosexual o trans, o porque es mujer, o porque pertenece a sectores populares, o porque pertenece al mundo de las colonias, como nosotros, bueno, podríamos, a religiones no hegemónicas, podríamos seguir al infinito, ahí el diferente siempre extranjería, siempre una otredad amenazante. Esto hace de la diferencia desigualdad. Cuando el psicoanálisis es pensado por la episteme de la diferencia, es hablado por la episteme de la diferencia, piensa como universal no aquello que contempla una serie de cuestiones, sino aquello, y sobre todo en el plano de la sexualidad, aquello que es propio de ese grupo social que fue imagen del mundo, como diría Heidegger. Entonces, ¿qué serán las mujeres para Freud? Las mujeres para Freud serán ese continente negro. Lucy Irigaray le dice, ¿por qué continente negro? ¿No? Porque en realidad la episteme moderna piensa en la ilusión de simetría, desde la ilusión de simetría. Entonces, si los varones tienen y las mujeres no, las mujeres están en menos, ¿no? Y por supuesto, si sus modos de la sexualidad no son exactamente en el ritmo que ponen los varones, son un continente negro. ¿Qué habrá ahí adentro, no? A mí cada vez me resultan más continente negro los varones, pero no importa, estos son problemas de género. O cuando son rarísimos los hombres, para mí cada vez más raros me parece. ¿Viste? Cuando vos le decís hablemos de lo que nos pasa y el tipo quiere ver el fútbol. ¿Y por qué no? Tiene derecho.
es de hablar, lo arregla de otro modo. Entonces las chicas tenemos que dejar que él quiera hablar. Pero para eso tenemos que renunciar a que el reconocimiento te lo dé él. El reconocimiento que te hace afirmación de sí te lo da el mundo de los pares. Bueno, eso los muchachos lo saben desde siempre estuvieron en el mundo público. Bueno, pero no me voy a desviar. Estábamos con el continente negro, pero también, ¿qué dice ella goza pero no se entera? ¿Se equivoca Lacan? No. Pero de pensar una cuestión. Y como ese saber está dogmatizado, es una herejía pensar alta. Porque curiosamente, una teoría que ha teorizado la falta de todos los modos posibles, ha armado la ilusión de una teoría completa y de pensadores completos donde todo está allí. Esto lo único que arma es mente intelectual o grandes empresas que te cuentan lo que el gran autor quiso decir, que es otro tema para otro día. Entonces, ¿qué es? Ella goza pero no se entera. ¿Por qué no se entera? Porque es un goce un poco fuera del lenguaje, también es cierto. Pero si no hubiera un hombre medida de todas las cosas que traducido al psicoanálisis sería una lógica fálica, que sería la lógica es donde mido otros modos, todas las cuestiones del erotismo de las mujeres queda sin comprender. Ahora, Lacan arrimó un bochín espectacular cuando dice ella goza pero no se entera. ¿Qué es lo que habría que pensar de esto? Pensar es cuáles han sido las condiciones sociohistóricas para que no deba enterarse de su erotismo. Porque si ella no se entera, es por varias cuestiones. Pero esto no es una cuestión de hombres y mujeres, sino de quién dirige el encuentro. Porque él no puede relajarse y gozar sin enterarse, porque tiene que dirigir por aquí, por allá, hagamos esto, hagamos aquello. El abandono implica muchos goces, pero para eso no tenés que tener tanto afán de dirigir el tránsito. Recuerdo un paciente gay que siempre se había sabido gay y siempre había estado en ese barrio, pero tenía muchas dificultades y de hecho nunca había podido concretar el modo del erotismo de la penetración anal. Lo trabajó mucho en análisis. Finalmente pasa por la experiencia de ser penetrado y llega azorado a sesión, azorado. Y dice, usted sabe, era en una relación casual, ¿no? Usted sabe que no dejo de pensar en fulanito. Bueno, además había sido una cosa muy buscada, muy gozosa, etc. Y entonces me dice, ¿será por esto que las mujeres quedan tan pendientes del varón? Yo dije, oh, mirá el territorio que abrió. Hay algo de la entrega, del dejarse, que es fantástico, pero hay que poder sostenerlo y poder vivirlo por fuera de un aparato biopolítico de dominio de un género sobre otro. Ahora, vamos a criticar a Lacan porque no pudo pensar la dimensión histórica. Esto sostenía la monogamia occidental, que siempre fue unilateral, por supuesto, ¿no? Porque si se entera,
es sujeto de deseo, va a salir a buscar lo que quiere. Mientras que si goza pero no se entera, él proveerá. Y él, ahí está la base del amor romántico y todo el desastre de la subjetividad femenina. Me llamó, no me llamó, me miró, no me miró, me quiere, no me quiere. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que lo que se pensó en una teoría es lo que se pensó hasta ese momento y el gran aporte de esos autores. Y después hay que seguir pensando y produciendo nueva teoría. Y que no piensen que estás en una disputa, sino que seguiste pensando. Es muy gracioso lo que dice Lucy Garay, de tensión, pero también como de coqueteo intelectual, ¿no? Entonces ella dice, ¿por qué razón? Para pensar, en esa época se hablaba de la sexualidad femenina. Para pensar la sexualidad femenina, Lacan pretende que vayamos hasta Roma, a una fría estatua de mármol, y a pensar el goce de una santa, se refiere a Santa Teresa, claro, ¿no? Como diciendo, si vos ponés el goce en los... vamos a seguir siendo un continente negro. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que entonces, a medida que vas avanzando en poder ver, no pudo ser pensado, el impensado, o cómo la teoría es hablada por la episteme de la época, necesariamente van apareciendo las reconceptualizaciones. Por eso les decía, bueno, ahora hay que pensar el estrago paterno también. Pensar el estrago paterno te obliga a reformular mucho de lo dicho del estrago materno. Que hay madres estragantes, ¿quién lo duda? El tema es, ¿por qué cuestiones una mujer, o cada una, necesita estragar en su relación con sus hijos, sus hijas? ¿Qué la lleva a poseer de ese modo abusivo a esa criatura? ¿Qué cuestiones que no puede dirimir en el plano de su propio erotismo, en su relación con sus pares, tiene que arrasarlas en la relación con ese niño o niña? Pero entonces volvemos, ¿no? Aquello que decía Foucault, detrás de una buena madre siempre hay una mujer nerviosa. Es decir, en tanto ella vale como madre, hay que ver qué pasa con ella como mujer, nada a una monogamia unilateral que siempre en algún momento produce injuria narcisista. Hay una relación entre las injurias narcisistas de ella como mujer y lo injuriante que es ella en su actitud arrasante de los hijos. Lo cual no excluye que haya madres arrasantes que lo son porque quieren eso, no necesariamente porque hubo una injuria masculina, ¿no? Ahora, si nosotros no pensamos algunas de estas cuestiones más o menos todo el tiempo, corremos el riesgo de pasar insensiblemente del escenario de la cura al escenario del control social, dicho en términos más modernos, en ser efectores biopolíticos de control. Entonces hay una dimensión política de poder ver cómo operan las relaciones de género, como en este caso podrían ser cualquiera otra que a diferencias desigualadas, cómo operan las relaciones de poder en la constitución misma de la condición subjetiva, del psiquismo,
del lazo social, como arma de la diferencia desigualdad el color de la piel, una opción sexual no heterosexual, la zona geopolítica donde vivimos y también los géneros. Cómo trabajamos en un mundo que creemos que es heterosexual. Los mundos trans, los modos que se organiza la vida gay o lesbiana son muy diferentes en muchas cuestiones, sobre todo la dinámica erótica cuando son relaciones más o menos estables, que imprime las características de un vínculo amoroso, sexo. ¿Cómo es que dicen las chicas? Porque no dicen más novio, dicen sexoafectivas. No se dice más novio. Las relaciones sexoafectivas de cualquier característica, y entonces la que no ha podido pensar todo lo que está por fuera de la heterosexualidad, salvo como anomalía, no puede escuchar la particularidad, la singularidad de un padecimiento, de una alegría, en los marcos de algo que no pudo pensarse en la teoría. O que si la teoría lo pensó como perversión en el caso de la homosexualidad, como psicosis en el caso de los universos trans, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto se podría hablar muchísimo, pero quiero referirme a dos cuestiones para ir cerrando. Todo esto, hablé de biopolítica al pasar, etcétera, etcétera, está en relación también a cómo caracterizamos. Para mí las cuestiones de género, que es a las que estoy trabajando en este momento, pero cualquier cuestión que haga una diferencia desigualada, exigen que tengamos una caracterización del capitalismo en general y del actual en particular, ¿no? Guattari lo llamaba capitalismo mundial integrado, hace muchos años, antes que se naturalizara el término neoliberalismo. A mí no me gusta mucho usar la palabra neoliberalismo porque omite que eso se llama capitalismo y que ahora es un momento histórico de ese capitalismo, pero que las bases capitalistas no se han movido, porque si no, a veces hay una idea como que habría un capitalismo mejor que otro. No, el capitalismo es capitalismo, no es ni bueno ni malo, y este tiene algunas características que como pertenecientes al mundo de la salud mental, los derechos humanos, los universos psi, el psicoanálisis, tenemos que caracterizar muy bien. Yo creo que hay puedo pensarlo así, que estamos en este llamado neoliberalismo, estamos en un particular entramado de capitalismo, patriarcado y Estado. Un capital sigue explotando para discriminar y discriminando para explotar, como le gustaba decir a Rosa Luxemburgo, pero que tiene modalidades muy particulares, y una de las modalidades entre tantas es que ha hecho de la crueldad dispositivo biopolítico, necropolítico en algunos casos. Entonces ya no es solo la crueldad como algo psicológico, y psicológico con toda la crítica a la palabra, psicológico de alguien cruel. Es un dispositivo político, internacional. Yo lo empecé a pensar cuando empezaban a pincharle los gomones a los africanos que querían llegar a Italia y todo el mundo hacía la vista gorda. Son formas, o bueno, Bolsonaro, todo eso, frente a la pandemia, que se burlan tanto nuestros liberales,
se privilegió la salud y no la economía, eso lo dijeron los ingleses con esa aire imperial que suelen sostener. Bueno, se morirán los que sobran. Entonces, ahí estamos. Entonces, me parece que tenemos que pensar la crueldad también en términos políticos. Ahora bien, ¿por qué incluyo el Estado? Porque ustedes dirán, bueno, pero un Estado que tiene que le toca a un gobierno nacional y popular, no me vas a decir que es la trampa del patriarcado y el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y debo decir que cuando hay gobiernos populares, lamentablemente suele ser periodos muy breves en el social histórico, ¿no? Y que vuelve todo a tratar de ser destruido rápido. Entonces, de ahí la importancia de cómo pensamos en el mundo psi las políticas públicas. Y en esto incluyo los problemas de género y los femicidios, pero incluyo el problema de las organizaciones sociales y la articulación con el Estado y la comunidad. Hay que pensar en términos colectivos de un modo que la formación universitaria no supo darnos, porque la universidad, por más que sea, que querramos mucho a nuestras universidades nacionales, lo que produce son profesionales liberales, liberales en todo el sentido de la palabra, la consulta privada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos que revisar de raíz algo que el psicoanálisis dogmatizado, académico, etcétera, no pudo pensar, que es que el dispositivo del 1 por 1, el consultorio, etcétera, yo vivo de eso, desde el año 70 que empecé a trabajar en la consulta, nunca la dejé, adoro mi trabajo, pero tenemos que pensar las políticas públicas también con un criterio transdisciplinario. Y no podemos pensar solo en el dispositivo del 1 por 1, tenemos que pensar dispositivos grupales, dispositivos familiares, intervenciones comunitarias. Y acá hay una larga tradición en este país que la dictadura quebró de todo eso. Y que los chicos salen de la facultad sin haber escuchado hablar nunca de todo eso. No saben quién fue Pillon, no saben quién fue Bauleo, no saben quién fue Pavlovsky, bueno, estos son más actuales. No saben qué fue la experiencia de Lanús. Desconocen, porque también el dogmatismo ha hecho desapariciones conceptuales. No debatió con aquella corriente que le importaba lo social histórico, sino que dijo, el psicoanálisis empezó cuando llegamos nosotros. Y me parece que hay mucho de los linajes, no para repetir, pero sí para empezar a pensar. Y de ahí también las colonialidades del saber que hablábamos antes de empezar la clase. Y en eso me parece que tenemos que recurrir a los grandes linajes de la producción conceptual latinoamericana. Por ejemplo, los feminismos que fueron de mujeres de clase media intelectual hasta principios de los 90, ¿qué los transformó antes que las jóvenes del pañuelo verde? En los 90 y los 2000, los feminismos populares cambiaron la agenda del feminismo. Las que entendimos seguimos, otras huyeron. ¿Pero por qué cambiaron la agenda? Porque empezamos a ver que había un modo de la opresión de género, que eran nuestros modos de vivir de clase media, pero que había otros modos de la opresión de género que no se habían podido pensar. Como ahora podemos decir, hay otros modos de la sexualidad que no es heteronormativa. Ustedes saben que hay un texto maravilloso de Paul Preciado, que antes era Beatriz Preciado, pero ahora es Paul,
que fue una conferencia que dio en la École Freudienne de París, maravilloso. Y él allí dice, ¿ustedes no tienen psicoanalistas trans? Porque claro, todos fingen ser heterosexuales, ¿no? Es muy interesante. Empieza, bueno, no tengo tiempo, léanlo, es un discurso fantástico, donde los carga un poco, y les muestra cómo no han podido pensar por fuera de ese recorte blanco, clase mediero, heterosexual, ¿no? Entonces, también ahí hay colonialidad del saber. La colonialidad del saber no es solo que leemos más franceses que argentinos, sería, sino que hay una colonialidad del saber en términos de la heterosexualidad. Hay una colonialidad del saber en términos de clase, es lo más obvio, pero también de desconocimiento de las culturas autóctonas y de los modos del lazo social de los sectores marginales. No hubiera sido posible evitar que estallaran las villas del conurbano si esas experiencias comunitarias, además de las organizaciones sociales que colaboran, organizan, etcétera, no estuvieran entramadas en lo más profundo de la vida cotidiana histórica de esas comunidades. Y desconocemos todo eso, salvo prácticas militantes. Pero eso no se estudia en la facultad. Y no se estudia en la facultad porque la universidad, que es de clase, debe reproducir profesionales liberales. Y esto, más allá de lo que queremos a nuestras facultades, es importante que pueda ser puesto en la agenda universitaria, en la formación misma. Es muy importante todo esto, pero para eso es importante que podamos ver cuáles son nuestras vacancias en la formación. Y para eso es importante lo que decía al principio, de trabajar en una actitud de sujeción intelectual. Es muy importante saber lo que los maestros fundadores han dicho al dedillo. No se puede ejercer si no se sabe todo eso. Pero eso debe ser el punto de partida, no el punto de llegada. Porque hay que construir el pensamiento propio. Hay que construir dispositivos propios que me sirven para trabajar en tal lugar y no en tal otro. Porque no hay modo de pensar una salud mental que no sea comunitaria. Y no hay modo de una salud mental comunitaria que no esté pensada, articulada con proyectos políticos que tengan la intención de transformar las realidades, por lo menos las más injustas. Y entonces, si no queremos perdernos ese tren, tenemos que tener una cabeza con una gran formación conceptual. Tenemos que estar ayornados en la política, tenemos que ir a escuchar qué dicen los militantes queer para entender las diversidades sexuales. No los vamos a entender desde la experiencia heterosexual, por más que sepamos los maestros fundadores de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, ahí el pensamiento se hace vivo. Así como hay que ir a escuchar a esas mujeres de la villa que están sosteniendo el aislamiento en relación a la pandemia, también tenemos que ir a escuchar qué dicen los militantes queer de los problemas que atraviesa el mundo trans, no solo para poder barajar los travesticidios, sino para también entender qué del universalismo, esencialismo, heteronormativo impidió que pudiéramos pensar la diversidad. Pero no hay que rasgarse las vestiduras por lo que no pudimos hacer, porque esta es la hora para, como dicen las chicas de pañuelo verde, queremos un psicoanálisis a la altura de la época. Cuando empecé a escuchar eso me conmovió tanto. Bueno, pero un psicoanálisis a la altura de la época no es cambiar unas palabras, no es un maquillaje, es repensar la episteme de donde fue hablado
esa construcción conceptual que empezó en el siglo XX. Y ahora estamos en el XXI. Y en ese XXI tenemos que pensar no desde lógicas de la diferencia, sino desde las lógicas de la multiplicidad, que es para otro seminario, ¿no? Lógicas de la multiplicidad que no armen extranjería de lo diferente, ¿no? Diferencias de diferencias sin ningún centro, decía Deleuze. Es decir, que no haya un centro hegemónico y bordes subalternos. Pero esto, disculpen que solo es una frase, habría que desarrollarlo con mucho más tiempo. Y entonces es ahí donde estamos. Es ahí donde estamos, y me parece que es un momento donde se hace necesario poder ser convocadas, como decía hoy, a una dimensión de inteligencia colectiva y a poder armar la afirmación de sí que el sometimiento intelectual no te permite, y entonces pensar que trabajar en nuestras profesiones es recuperar la capacidad imaginante de inventar nuevos dispositivos cada vez. Y esto no tiene que parar nunca. Si lo único que hago es repetir el dispositivo que otro inventó, tengo que ver si me sirve para eso que tengo que hacer. Más allá que haya cosas universales, ¿no? Que están muy bien. Pero no puedo, por ejemplo, y con esto termino, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, no sé si tienen que ir a un dispositivo de salud. Sin duda en algún momento van a tener que hacer psicoterapia y les va a venir muy bien. Y si ese servicio de salud tiene formación psicoanalítica, maravilloso. Pero cuando que salga del arrasamiento de la violencia, necesita un grupo de pares. Necesita un grupo de pares que la contengan, que ella pueda dar dignidad, que la conecten y puedan ir a contramano del aislamiento fragilizante al que el golpeador la sometió. Todo eso no se da en una escucha del uno por uno. Se van a dar otras cosas un poquito más adelante, después que ella salga del horror. Sin embargo, nuestra idea es que, bueno, que haga terapia. Sí, pero no es eso en ese momento. Entonces, la posibilidad de dispositivos, de decir, bueno, para tal periodo, la singularidad de la escucha tiene que significar enseñar para eso que escuché, y no para todos el mismo dispositivo, porque entonces la capacidad de la escucha vacila. Bueno, van a disculpar que esto último ha sido todo dicho muy rápido, pero querría que tengamos un ratito para escucharles. Bueno, gracias Ana. Abro un poquito a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Silencio, silencio. No, en principio agradecerte mucho lo que presentaste hasta acá y si podés adelantar un poquito, un par de minutos de las lógicas de la multiplicidad, si da. Es largo, pero veamos alguna otra cuestión, a ver. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Se te escucha bajito. No se escucha. Se me pierde el sonido, pero creo que soy yo. ¿Se escucha? Ah, qué bien.
No, primero sí, agradecerte. La verdad es que yo me encontré con tus textos por primera vez en La Plata en la carrera, con la invención de la niña, y a partir de eso, eh, la verdad es que siempre me dejas pensando mucho, uno queda como que necesito un rato para decantar y pensar. Y te quiero hacer una pregunta, pero antes yo quería rescatar que es muy importante cuando uno escucha gente que tiene mucho recorrido y que te deja con la idea de que se tienen que hacer cosas y que estamos a tiempo de hacer un montón de cosas. Porque a veces uno escucha mensajes como tan desesperanzadores que uno dice, bueno, ¿qué me queda en este momento para hacer? Y me parece que vos largaste, hay que hacer esto, es momento de esto otro, y esto que, y la posta, y la verdad es que es como, a mí por lo menos me llena de energía, y como me reafirman esto de la elección en particular del psicoanálisis como marco teórico, con todo lo que uno puede criticar y cuestionar y repensar. Lo que yo por ahí te quería consultar es que vos hablaste en relación al neoliberalismo de 3 patas. No escucho, no escucho, Ahí me escuchás. no escucho. Un poquito más fuerte, ¿podés hablar? Ahí. No sé si el resto escucha. Bueno, si alguien la escucha mejor, Se escucha muy a bajo. ver. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. ¿Ahí se escucha? Ah, no, porque vos habías hablado Sí. en un momento en relación al neoliberalismo, como de 3, no sé, no recuerdo cómo dijiste, pero como 3 ejes, que eran el capitalismo, el patriarcado y uno más. Y el Estado. Yo quería saber si, bien, si podías como desarrollar un poco más en relación a eso, digamos, ¿no? Al lugar que le das al patriarcado, justamente en la tríada. Sí, cómo no. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero en relación a las lógicas colectivas, a las lógicas de la multiplicidad, hay que pensar, a mí una herramienta me ha sido Deleuze, no necesariamente tiene que ser esa. Lo que hay que pensar es en se está construyendo con independencia de nosotros, porque si ustedes miran el modo en que funciona lo que yo llamo el feminismo multitud, es horizontal, trabaja en asamblea autogestiva, hay ahí todo un modo de organización que no es espontánea, que va armando múltiples focos. Esa multiplicidad permite pensar en términos de diferencias de diferencias sin ningún centro y repeticiones sin origen. Ubicar un origen de las repeticiones, por eso origen del psiquismo es algo que hay que repensar, ubica la cuestión ya en términos bastante teológicos. El origen es el origen divino. Entonces, abre al esencialismo. ¿Qué quiere decir diferencias de diferencias sin ningún centro? Uno de los decoloniales, que es Grofogel, dice que las relaciones de poder son un paquete enredado de relaciones de poder. ¿Qué quiere decir con eso? Que todas las diferencias desigualadas van armando los modos del dominio sobre las desigualaciones. Por ejemplo, si tomamos el caso de una mujer que tiene opresiones de género, explotaciones de género, subordinaciones de género, como quieran llamarlo, si además es negra, va a tener las subordinaciones de género más y pobre, las de clase más las de raza. Si además es lesbiana, va a tener la opresión heterosexual. Es un paquete enredado, dice él.
Esto yo lo pienso justamente desde esa idea de diferencias sin ningún centro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay hegemonía, que no hay poderes hegemónicos? No. Quiere decir que las luchas que resisten a las distintas opresiones del capitalismo deben, y digo deben, articularse de un modo tal que podamos pensar que es una multiplicidad de desigualaciones que en determinado momento, porque esto implica un pensar situado, cuando tenemos que abordar un problema, tenemos que pensar allí, sin duda, cuál es el eje, el principal dispositivo biopolítico que tiene la opresión. Pero esto no hace desaparecer el resto de las opresiones que confluyen en un grupo social o en una persona singular. Esta es la idea de multiplicidad, frente a la idea de diferencia que condena siempre a la desigualación del diferente, a la extranjería. La diferencia es pensada como anomalía. Y en la medida que está pensada como anomalía, hay algo que no es la diferencia, que es la identidad, que es lo que implica el centro, la norma, el patrón de medida. Esto dicho a una velocidad, Rafael, que sabrás disculpar, pero es lo que el tiempo nos permite, ¿no? Sería larguísimo de explicar. Y en relación a eso es que pienso el entramado de capitalismo, patriarcado y Estado. Estado porque el Ministerio de la Mujer es una cosa, pero el Poder Judicial es otra, y el Poder Judicial es también. El patriarcado yo lo pienso en un sentido ampliado, en el sentido no solo de la opresión, porque tampoco lo podría pensar de los varones sobre las mujeres, porque los varones, muchos varones son víctimas del patriarcado también, pero no de igual manera. Entonces, patriarcado lo pienso como los grupos desigualados donde confluyen mujeres, disidencias sexuales, donde confluyen los modos de la opresión de los ricos sobre los pobres, los modos de la opresión de los varones de la riqueza frente a los varones de la pobreza, pero a su vez ese varón de la pobreza tiene mujer y a sus niños. Y por otro lado, me parece importantísimo para pensar aquí que, como decía Foucault, textos donde hay poder hay resistencia. ¿Resistencia en qué sentido? Que el más dispositivo biopolítico de dominio siempre deja un resto que no puede ser domesticado. Y ese resto es el que arma las resistencias singulares o colectivas. La resistencia no es solo un movimiento político de liberación, son también los síntomas de la histérica, o la locura, o la enfermedad psicosomática. Son modos no óptimos, pero que hablan de quien no acepta los modos diversos de distintas y diversas opresiones. Y entonces tenemos que pensar en esa complejidad. La idea de psiquismo, de un psicoanálisis psicologizado, nos oprime el pensamiento sin pensar en términos de cómo contribuye nuestras políticas de salud mental a fortalecer a los fragilizados, porque son siempre dispositivos biopolíticos de fragilización. Entonces, ahí es donde yo veo la importancia. ¿Por qué el patriarcado y el capitalismo son aliados? Porque el patriarcado, si ustedes quieren, es muy anterior al capitalismo.
pero el patriarcado en cada periodo histórico va renovando sus alianzas. Y cuando surge el capitalismo, se establece una nueva alianza entre capitalismo, patriarcado y Estado. El Estado, que ha sido estudiado por tantas corrientes, y que las democracias representativas con la Revolución Francesa, norteamericana, etc., han dicho que el Estado está para dar las diferencias, ¿no es cierto?, para las desigualdades. Y que entonces un progresista dirá, el Estado tiene que estar al servicio de los más débiles, etcétera, etcétera. Sí. Pero la función del Estado es garantizar la reproducción del capital, que cada vez va a explotar más ferozmente. Por eso decía, entonces tenemos que analizar en cada periodo del capitalismo qué Estado necesita y qué patriarcado necesita. No es casual que ahora que las mujeres van logrando cosas en una pandemia, con la colaboración del Poder Judicial entero, salvo honrosas excepciones. A una mujer el otro día en un reportaje le preguntaron, ¿por qué las matan? Y esta mina, que no sé quién era, estuvo genial. Las matan porque pueden matarlas, dijo. Y es así. Miren lo de esta chica, ¿cómo se llama? Que generó... Había hecho todas las denuncias, había hecho todo lo que el Estado tenía, falló. ¿Por qué falla? Me olvidé el nombre. Bueno, ¿por qué falla el Estado? Porque tiene que fallar. Entonces, los sectores, los momentos históricos, donde tenemos una rendijita para avanzar, tenemos que construir dispositivos estatales de políticas públicas que después no los puedan destruir. Y nosotros tenemos una enorme responsabilidad en esto, en lo que hace a la salud mental, en lo que hace a las políticas de género, en la cuestión de las adicciones, donde quieran. Políticas públicas significa inventar dispositivos. Inventar dispositivos que también estén a la altura de la época. Entonces, todo esto no lo puede inventar nadie, es una invención que tenemos que realizar como colectivo. Y en esto tenemos que aprender de los feminismos populares, que fueron inventando dispositivo tras dispositivo desde la pobreza más extrema. Y las cosas que han logrado, o por ejemplo, todo ese, ¿cómo se llama? Esta organización que trabaja las cuestiones de la tierra, la UTT, es muy interesante. Son quinteros y quinteras que plantean una distribución de la tierra y organizan cooperativas que producen verduras, frutas, etcétera, y distribuyen. Y entonces están armando un trípode donde están les quinteres, porque hay muchas mujeres, que hacen producir la tierra en organización autogestiva, horizontal, etcétera, etcétera, y que están armando con el Estado criterios de distribución, porque no pueden solos, con estados municipales muchas veces, y donde además esto permite créditos, etcétera, etcétera, para herramientas. Esas para mí dispositivos que se han inventado virtuosos, que junta lo que puede un Estado, un sector gobierno dentro de un Estado que propugna políticas populares con todos los déficits que tenemos, que respeta las formas de invención que en una localidad se establecen y que puede producir estas invenciones y multiplicarlas. Ahí tienen otra vez la idea de multiplicidad.
bueno, de esto se trata, qué sé yo, estoy hablando muy en general y a las corridas, pero cada uno de estos temas daría para que conversáramos mucho rato. Ana, hay, bueno, varios comentarios de agradecimiento por la clase, de afecto hacia vos. Hay uno, el primero que surgió acá en el chat, que me parece que lo respondiste, que lo hace Florencia, si lo querés decir, pero me parece que ya algo de esto habló Ana. No alcancé a leerlo cuando salió en el chat. Dice, pensaba qué importante es apuntar a que sean las mujeres de los barrios populares o al activismo LGBTQ+, les que produzcan conocimientos, que habiten las universidades o que se pueda visibilizar o leer que ya lo están haciendo. Es así, por eso ustedes que están en una universidad joven, está muy bueno cómo se establece la relación entre la academia y el barrio, entre la academia y los movimientos que allí surgen. Me parece que tienen todo por ir, ¿no? ¿Algo más? ¿Tendremos tiempo para una más? Yo no quiero cortar porque ya estoy amenazado de que no corte, pero bueno, si hay alguna otra pregunta. Bueno, aprovecho el silencio para decirles que están todos invitados, yo me esmero, pero no me sale mucho, todos invitados a la presentación del libro que va a ser el 22, jueves 22 de abril, a las 20 horas. Seguramente a Sebastián, a Juan Manuel les debe haber llegado la invitación. Ahí está cómo pueden entrar al Zoom, etcétera, etcétera. Así que hemos armado un dispositivo muy amplio, así que todo el que quiera va a tener lugar para entrar. Ana, ¿y cómo va a ser esa presentación? ¿Nos contás así? ¿Vas a estar vos? Sí. ¿O es No, sorpresa? No sé, no, no, no. no, 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 no. No, mirá, Dora Barrancos, Juan Carlos Volnovich, Cecilia Palmeiro, Débora Tajer y yo. Bueno, Pero además tiene otra cosita, que es que Cristina Vanegas, que es una amiga de mamá, va a ir leyendo con ese decir de ella tan maravilloso algunas partecitas del libro que van a ir intercaladas con los... Así que va a estar bueno. La pena que no podamos tomar el vino, pero pueden ir con su copita. bueno, Porque lo más bueno. lindo de las presentaciones, vieron que es cuando se termina y todo el mundo toma el vinito y charla, ¿no? Así que bueno, vamos alguna copita de algo tiene que tener cada uno Eh, para honrar. sí, por favor, es necesario. Es ¿Podrías repetir, necesario. dice Florencia otra vez, si podrías repetir en dónde es? Mirá, hay un Zoom, está el YouTube. Seguramente Sebastián les debe haber llegado a ustedes después, si sos tan amable de Lo compartimos. difundirlo entre los alumnos del curso. Sí, claro, Ana, lo Porque en la difundimos. invitación aparece el link donde pueden entrar. ¿Recibieron? Sí, 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 lo tenemos, así que eso se va a compartir la información. Fantástico. Bueno, bueno, gracias, Ana, te agradecemos Bien. mucho. Bueno, Nos vemos gracias, el Ana. próximo cuatrimestre, porque ya te queremos como docente en la diplomatura, así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, espero que a todos y todas que lo hayan disfrutado y gracias de verdad por estar. No, gracias a ustedes. Siempre